El día de hoy les quiero hacer un mini reto. Un equipo va a ser drag, la otra va a ser latina. Cuéntale ese challenge del look alike, de la doble. Me hiciste reír, me recordaste, obviamente es una de mis cantantes favoritas y pues a mí me gustó mucho cómo luces esta noche. The show gonna start. The Latina is coming down. Anika no se parece a Cristina Aguilera en nada. La verdad que me llamó mucho la atención una chica, nuestra amiga Amalara, Miley Cyrus. Mi vida, te salvaste hoy día por mí, tú eres la ganadora. Me encanta su vibra, me encanta su música. Hubo algo en tu caracterización de hoy que no me acababa de dar a la Jenny. Con los ojos cerrados iré tras de él. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo confío en él. Y sigue adelante que llegarás muy lejos. You're gonna see me soon, ladies. And we'll see you out in the real world. Catch me. Chichi. Fuera. I'm out. Nobody gonna do. Soy una drag latina, una diva que domina, que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan a la gelatina. Soy una drag latina, hoy te cambio la rutina con talento y esplendor. Una diva fina, drag latina, soy yo. Drag latina, soberbia que soy. Drag latina, perversa soy yo. Drag latina. Pues así fue. Pero bueno, se nos fue una, se nos fue la Jenny, otra vez. Pues ya me voy a la chingada. Pero no va a ser la última vez. Nos vemos, chicas, afuera. Chichi es un chichistón que la amé. Bueno, me cayó gorda desde el principio porque era la secreta y llegó muy mamona. Pero después le di la chance y pues nos dimos a conocer y vamos, como que también cayó bien. Es pueblo, la puta del pueblo. Ay, hermana. Afrika. Se nos fue la primera Chichi. Que nos vemos afuera. La chicana del norte. Chichi fuera, Chichi fuera, Chichi fuera, literalmente. Chichi fuera. No, ahora va a ser Chichi fue, porque ya no es. Por Dios, ahí debe mi Pobrecita, mi amiga, pero la ¿Qué vamos a creen? borrar. Era la competidora secreta y secretamente se fue. Bien, porque ya Una menos. Ay, déjame me quito la sirena de mujer. Bien. Qué padre, nos ponen atención a todos. Los jueces de verdad queremos estar Ya muy boté toda la complicados producción. para deliberar porque cada detalle cuente. De verdad que han hecho un trabajo excepcional. Son unas chingonas todas. La verdad que nos hemos disfrutado cada momento y ha sido muy difícil. Ya se nos fue la primera, Chichi. Qué triste. Porque por supuesto que se van a ver afuera por lo que Ay, Vamos a darle también una ovación a Amalara, que fue la... En cuanto a Amalara, pues sí, Amalara se entiende que, ¿verdad? Sí se parece, ella lo trabaja y es lo de ella, pero para mí en lo personal
le faltó un poquito y para mí la que dio todo y está idéntica es Venus. Pongan atención, que ya es el momento del primer challenge de verdad en esta competencia. Así es que tienen solamente 10 minutos para maquillarse y la mejor. Espera. Lo voy a decidir yo, por supuesto. La más bella de esta competencia soy yo. Las demás, que hagan fila. El tiempo corre a partir de ya. I got this. Ay, pam, 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 pam. Ni me he rasurado. ¿Me vieron cómo estoy que parezco un sapo? Es de todo lo que yo he llorado, de la impotencia, para no cortarle la cabeza a alguien. Ya está lista, mi amor. Bien full, culera, sé nada de fish. Too much. La Mariah Spanic, creo que se pinta más payaso que yo, la verdad. Con eso te digo todo. Dios mío, no encontró nada. Ay, Dios mío, un lápiz. No me hagan mucho close-up, porque ahorita ando muy demacrada. Si no salgo volando con esta pestaña. Quisieras parecerte a Paca ahora. No, I'm just kidding. También grande. ¡Ay! 5, 4, 3, 2, 1, stop. Vénganse todas aquí, por favor. Ya. ¡Oh, my God! ¡No trajeron a Afrika, la reina de la noche. Ay. Pónganse, por favor, en línea aquí para mirarlas. Aquí, las todas. ¡Ay, mujer! Ay, Dios mío, qué difícil es. Niña, casi me vuelas una pestaña. Perra. Venus, África divina, ay, pero los delineados que van hasta con glitter. Yes. Hermosos los delineados. Para ir a buscar el... Bueno, ahora voy a decir quiénes son 3 de mis favoritos, ¿ok? A ver, ven para acá. Leyla, ven para acá. Anika, Leclere, ven para acá. Estás naturalita, me gustó. En fish. A ver, júntense, déjenme verlos por última vez. Ay, Dios mío. También feas. Qué linda. Ay, Dios mío. Valeria, ven acá. Porque andaba vendiendo la pestaña. Estas son las chicas finalistas. Ustedes están hermosas igual. Déjenme verlas. Ay, no me mienta. A ver. Y bueno, A mí la Corea me regaló una. Leyla Edward. Disfrútalo, mija. Pedro, porque le diste el gane. Ay, no, Pedro, algo traes. Qué feo de modo eres, ¿eh? Pues ya que. Espero disfrute su premio. Que es una licuadora. Yo las voy a dejar con toda la buena energía. Hagan esas showgirls hermosas, que nos cautiven a nosotros ahí arriba para que podamos tener una decisión. Por supuesto, nosotros tenemos diferentes opiniones, pero denlo todo como hasta ahora. Yo por lo menos estoy muy orgulloso de ustedes. Cada que sale una digo, wow, qué perro. No sé qué voy a hacer ni cómo voy a calificar. Así es que les deseo toda la suerte, toda la energía. Y yo soy una Latina. Bellísimas. Recuerden que el challenge de hoy es Showgirls. Y entre más pasa el tiempo, la verdad que esta competencia se está poniendo cabrona y... A ver qué pasa. Ay, ¿cómo estás, Fedro, mi amor? ¿Cómo te sientes en todo este rollo? Ay, ¿Estás mírame. contenta? Todavía hinchada, pero Bueno, todos. estoy aprendiendo. Yo quería de verdad vivir esta experiencia. Qué bueno. Un reality, hacer algo así. Creo que es como ya lo que estaba que me faltaba en el bucket list, ¿sabes? Anika, mi hermana, Anika. ¿Qué se puede decir? Como que tiene algo bonito por dentro, pero como que todavía no lo saca.
Pero la quiero mucho, mi hermana. Tú sabes que te quiero. Cuéntame de cómo es que te inicias, cómo te consideras tú como drag queen. Mira, yo, la verdad, siempre he dicho que yo soy un payaso. Ok. Con la diferencia que en vez de ser un payaso de niños, soy un payaso de adulto, porque eso es lo que hacemos, entretener a los adultos que se rían de nosotras. Y entonces, siempre hay que tomarlo desde esa parte, que aunque nos veamos bellas, siempre para mucha gente vamos a hacer como que eso, una atracción de zoológico. Ok. Sobre todo, por eso no me gusta hacer muchos eventos straight, porque sí, a lo mejor dan dinero esto y que lo otro, pero es como que uno se siente como que eres como que el león enjaulado que llevaron como que, tú sabes, como que la cosa así exótica para ser el payaso de las fiestas. Por eso digo, soy un payaso, pero soy un payaso que hago de todo, no le tengo miedo a nada. Hay que hacer comedia, hago comedia, hosteo, bailo, canto, actúo, lo que haya que hacer yo lo hago, siempre y cuando me paguen. Sigue siendo la Anika de siempre. En cámaras es que ella se porta una perra, porque obviamente quiere el foco, ¿no? Pero jamás, chiquita, ya llegué yo. Para mí no eres una atracción de salud. Ay, te amo. Eres un entretenimiento real. Gracias. Considératelo así. Ok, no me hagas llorar. No, de verdad, corazón. Te amo. Te quiero. ¡Fedro! Aquí estoy con dos mexicanas. Mexicana, ¿verdad? ¿Cómo? La muñequita del norte de Coahuila. Ay, o sea, del norte y del sur. Coahuila, Ay, México, mi amor. Coahuila, México. La reina del circo. A ver, cuéntame tú. Desde la Sierra Kikapó. ¿Cómo te consideras como drag? ¿Cómo inicias? ¿Quién es tu drag mother? O cuéntame un poquito. Mira, mi drag mother en el mundo gay se llama Lisa Edwards. ¿Cómo inicié? Yo inicié desde los 16 años. Bueno, de verdad, tengo tablas de baile. Claro. Y empecé con ella, ¿verdad? Empecé como backup dancer y ya después pues ya me inició y pues ya le vi y al puto le gustó y pues me puse pelucas y aquí estoy. Cada estilo de drag que mis compañeras ofrecen son muy únicos y por algo están aquí las cabronas. Excepto Leyla, que es la que me está copiando todo. Pero hasta la última piedra que yo me pongo, la hija de su perra madre me se la pone. Al lado mío lo está haciendo la perra. Así como que, ok, aquí, bueno, aquí. ¿Qué pedo? ¿Cómo me considero yo como drag queen? A mí me encanta que una vez... A mí me gusta acaparar al público, ¿verdad? Sí, mija, sí, que se rían, pero que digan... Lo único, a lo último de mi número, lo único que quiero decir, que perra está jota, la verdad. Y esa es mi misión y es lo que a mí me gusta proyectar como... ¿Y a dónde te gustaría llegar en el drag? Pues, mija, hasta donde se pueda. Qué padre. Hasta donde se pueda y hasta que el cuerpo aguante, la verdad. ¿Por qué? Porque todos tenemos sueños, pero esto para mí es mi pasión. Esto para mí es mi pasión. Me apasiona, la verdad, me encanta lo que es maquillaje y pelucas. Claro que sí. Pues te felicito mucho. Van por muy buen camino y qué padre conocerlas un poquito más. Yo vengo a platicar con esto porque la gente también quiere saber de dónde vienen. Ándale. ¿Y ¿Cómo? Ándale. Mi vida cuenta. Bueno, yo nací en Veracruz, pero ahora vivo en Denver, radico por allá. Pero a ver, cuéntame porque me pasó algo así como que también yo sabía que tú hacías transformismo. ¿Y cómo es que te da después hacer el drag? ¿Hubo alguien que te inspiró? De hecho, yo fui, sí, inspiración fue una y la voy a mencionar, se llama transexual, Erika Norel. La primera persona que yo vi fue drag y transexual a la vez, y aparte pageant queen. Son las tres cosas mixteadas cuando yo la vi en presencia en el 2000, en Winston-Salem, North Carolina. Allá la vi y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a lograr. A mí poco a poco fui lográndolo y lográndome. Y soy una de las personas que mi sexualidad no define mi arte. Entonces yo no le tengo miedo a hacer drag, imitación. Le tuve un poco miedo al micrófono un tiempo y gracias a una amiga me dijo, si quieres hacer dinero, agarra el micrófono y haz el dinero. Y es lo que hago. Ahora yo soy la host del club. Y yo soy la host. En Denver, Colorado. Mi casita latina. Qué padre, saludos a sus ciudades también, a Denver, Colorado. Oye, pues, la verdad me da mucho gusto tenerte aquí porque eres una persona que lleva mucho tiempo trabajando y te felicito. Espero que lleguen muy lejos en la competencia. A donde lleguen, disfruten lo que el mundo ya las va a conocer y las va a ver. Ya ganamos. Y voy a ganar mandando más a esta. Habla con ellas. Habla con ellas. Esto van a trabajar cantidad, créanme, ¿no? Esta es mi sister de años. De años, la verdad. Yo también. Tengo 15 años de conocerla. O sea que si gana, estoy feliz. Pues tampoco, no, ¿verdad? Así que felicidad, pues no, ¿verdad? Pero sí, no. Sí, sí, la verdad. Las quiero mucho. A las dos. Y las quiero ver triunfar. Triunfar. Drag Latina. Drag Latina.
¿Cómo están? Hola, bebé. ¿Cómo estás? Ay, es que Bien. están unos, miren, niñitos. A ver, cuéntame, Sunel. ¿Qué bajo? Ha sido muy polémico todo esto del cuerpón del $1.000.000, que el drag, que la feminidad es diferente. En ti, cuéntame cómo es esto, porque yo recuerdo que yo te ubicaba como cantante en un reality show anterior y, por cierto, la gente debe saber que el niño canta muy hermoso. Gracias. Pero cuéntame, ¿cómo te consideras tú? Pues mira, yo veo el drag como una inspiración de cómo uno se siente, pero en la ropa, ¿verdad? O en lo que te vayas a poner. Siento que para ser drag queen no hay que ser o lesbiana o un transexual, ¿sabes? Puede ser drag king siendo hombre. Siento que gente como Elton John era un drag king. Siento, ¿sabes? Exacto, sí. Y pues me gusta hacer, por ejemplo, el Showgirl de hoy va a ser un poquito en el gender bend. ¿Sabes? Porque me gusta jugar con la mente de la gente y que la gente se pregunte preguntas y que diga, ¿por qué es lo what is that? You know, qué es lo que estaba pensando. Y pues de eso me trato, eso soy yo soy un artista y me gusta entretener y para eso vivo, yo vivo para que me aplaudan y para que la gente pues se entretenga, sí, la pase bien. Pues mira, él es muy chulo y todo, lo quiero muchísimo, muy bueno y todo, pero realmente no entiendo por qué lo siguen salvando, porque para mí siempre, o sea, necesita pulirse un poquito más. Hay otras chicas que tienen mejores looks que él y realmente tienen que dejar de estar salvándolo y empujándolo, porque si no, va a eliminar a las de las favoritas y de las mejores que están aquí. A ver, cuéntame tú, Puerto Rico presente en la casa. Puerto Rico. A ver, cuéntame, ¿cómo iniciaste? Mira, yo empecé en Puerto Rico como a mis 17 años y fue, yo tengo un mejor amigo en Puerto Rico, que se llama Mariah. Tenía un cumpleaños, nosotros estábamos hangueando mucho, hangout y veíamos los shows y nos encantaba. Entonces, él me retó y me dijo, de cumpleaños quiero que me hagas un show. Y desde ese momento yo dije, el escenario es como que mi fuente de inspiración. Y llevo ya 12 años haciendo drag. Amalara es muy perra, la verdad, mi hermana, de todo directamente desde Puerto Rico, niña, no. Ay, yo creo que es una de mis rivales a veces. Ahora mismo yo estoy bien feliz. Yo trato de ser bastante como que a look queen, siempre estar bien high fashion, pero me gusta entretener al público, porque yo pienso que sin el aplauso de ellos yo no soy nadie, ¿entiendes? Como que el día que alguien no me aplauda, yo me quito y no lo hago más. Wow, pues te felicito mucho por estar acá, por contarnos un poquito de su historia, todas. Gracias. Me voy a despedir con las dos chicas que están por este lado. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿La están pasando bien? Sí, mira, estaba con la harina aquí. Con la harina. ¿Qué te ha inspirado a hacer drag? Pues ahorita el drag que tengo me inspiran como la gente costeña, las mujeres caderonas, anchas caderonas. Ya ves que yo soy Pocho de Guerrero. Soy allá vengo de la Costa Grande y pues me gusta representar a las mujeres caderonas con sabor, que se van bien putonas, siempre la ay, nalgas y todo, pues así me gusta, me inspira y me gusta sentirme bonita, como de un maquillaje muy en muñequita, woman, pero a la vez un ojo muy exótico. Yo quiero ver esta Afrika que me está platicando ahora. Así que suéltate, que estás impactante. Cuando saliste con la cabeza del león, de verdad que dije, ay, Dios mío, te veías inmensa. Así es que muchas gracias. Tú sigues relajándote y sigues mostrando tu personalidad, porque lo hacen muy bien. Gracias. Te deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. Y cierro con Venus. Hola. ¿Cómo está Miami Whitehouse? Ay, no, aquí estoy. ¿Cómo la estás pasando? Bien, al principio estaba como, no sé, yo soy muy callado. Cuando no estoy en drag estoy completamente Pero estaba diferente. un poco triste al principio, de hecho, como cabizbajo o un poquito pensativo. Sí, es que, I don't know, como que es cuando tienes las ilusiones de tener ciertas cosas que pues
esperas traer y pues cuando no te las hacen. Ok. So, yo nomás confío en unos diseñadores que me ayudaron. So, siempre tienen mi espalda y me trajeron con... So, el look que voy a traer hoy, pues me gusta muchísimo y estoy muy feliz. So, ahorita me da tiempo, me toma tiempo agarrar confianza con gente o con eso. Me gusta estar un poco más callado, como observar. Y ya cuando tengo la confianza se me suelta. Y ahorita ya, hoy amanecí más relax, más whatever. Y sí. Y luego... Eso es bueno para ti. O sea, el que ustedes, yo sé que ustedes son como más tímidos. Pero sí. Somos team tranquis. Pero a la hora team de tranquis. sacan los fears que tienen. Así Tenemos que la corriente por dentro. yo les deseo la mejor suerte del mundo. Muchas gracias. Y síganse disfrutando esto, que es para siempre. ¿Oye? Gracias. Bueno, los dejo, chicos. Los veo en el escenario. Bueno, pues estoy con la cara roja porque de verdad que maquillaje todo el tiempo y hasta los ojos me duelen. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Drag Latina, donde el glamour, el brillo y la espectacularidad son los protagonistas. Esta noche tenemos muchas sorpresas que las chicas han preparado para ustedes, así que no se pueden despegar de sus pantallas. Y bueno, pues tenemos cosas maravillosas y dentro de ellas tenemos un jurado que viene más filoso que nunca, preparado a exigir a las chicas muchísima perfección, actitud y mucho brillo. Buenas noches a todos, los saludo. Empezamos con Nikki. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo vienes? ¿Filoso, contenta, enojada, agresiva? ¿Cómo vienes esta Sí, bueno, noche? están pasando muchas cosas, Ninel. Esta noche vengo en perrísima y bien afilada. Así es que todas tienen que venir con muchas ganas porque esta noche van a volar pelucas. Así es que... Además, no deben de... confiarse. Muy no bien, se confíen. no hay que confiarse. Ay, Dios mío, es que me están dando nervios. Connie Peña, hermosa, te veo mucho glow. Hola, Fedra. El día de hoy vamos a hacer Showgirls. Vamos a ver todo lo espectacular, los diamantes, las plumas. Entonces, hoy día sí me voy a poner fuerte con las chicas porque yo quiero ver algo diferente. Ya vimos lo que, como abrieron, lo que nos presentaron. Pero ahorita ya no estamos jugando. La competencia va a estar dura y es una competencia. Y como dice aquí mi comadre... La voz del pueblo. La voz del pueblo. No se confíen. ¿Verdad, mi querida? Oh, my God. Pues bueno, pues si Connie ya está filosa, esto ya no sé qué va a pasar aquí porque ella es la buena. Entonces, imagínate. Pedrito, ¿tú cómo vienes también? ¿Te empoderaste en exigir a las chicas o cómo vienes? Te veo también mucho glow, mucho hombre. Ya estoy listo, ready para calificar a estas niñas. Queremos ver espectáculo, onda carnaval, onda reglas, buenísimas cosas. Precisamente eso es lo que espera esta noche, ¿no? Mucho carnaval, mucha pluma, una cosa pero grande por todos lados. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos y esto comienza ya. Las luces, cámara, a brillar. ¡Vámonos! Hoy vengo vestido de Pegasus, inspirado en el tatuaje que tengo en mi barriguita o en mis abdominales. Vengo con mis alas de Pegasus y mi cabeza de caballo. Me tomó mucho tiempo poner todas las plumas, pero el resultado me encantó muchísimo. Me siento como que estoy volando en las nubes, como lo hace un Pegasus. Porque, pues, ¿por qué ser un unicornio cuando puedes ser un Pegasus volando por encima de todos ellos? Mija, cuando me dijeron Showgirls, dije, de aquí soy. Lo mío son las plumas, el puterío, el desmadre. Les estoy viendo la cara a los jueces y están fascinados. Y les di lo más creativo de mí. En este caso, me encanta. Me encanta, ¿por qué? Porque jugué mucho con la gama de colores. Y en todo caso fue conceptual porque es un búho. Tratamos de cuidar todos los detalles. Se ve bien, me encanta. Y vamos a ver qué es lo que pasa, pero siento que vamos bien en esta competencia a darlo todo.
Me encanta este look, chicas, me hace sentir sexy, sensual. Escogí este color rojo porque me fascina, me da mucha elegancia, siento, y pues traigo muchas sorpresas en este vestuario, traigo muchos looks. Vamos a empezar a desnudarnos, porque no, vamos a sorprender. Venimos entrando a la pasarela con un atuendo completamente extrovertido, con un penacho de plumas exportado desde Brasil, con una falda completamente enorme que hace que mi silueta se vea perrísima, una cinturita como esta. Pero ya saben, este traje es elaborado con mucha dedicación, piedras Swarovski, bordado y también con los colores, mis colores favoritos, amarillo y rosa. Esta noche les vengo posando mi traje de carnaval directamente desde Brasil. Con poquitas fallas, pero todo bien. Y manas, y pues resulta que me subo a la tarima. Y voy. Mana, y que pum. Me fui con todas y me voy con todas, porque ahí mismo yo dije, aquí voy, y aquí me quedé. Pero nada, manas, ahí me ven perrísima, dándolo todo, tanga. De ahí ven el tingiriringue con la faldita, porque la faldita no podía faltar, mami. Esa faldita que se me enredó y se me está enredando en todos los lados, pero no importa porque yo la sé manejar. Y ahí vamos con el best drag, manas. A ver si les gustó, a ver, no sé qué ustedes opinan. En esta ocasión escogí el color amarillo. Sí, el color amarillo es mi color favorito y me inspiré en las Showgirls de Las Vegas. Me encanta, tengo plumas, tengo brillo, tengo un corset que me hace la cintura muy pequeña, como las Showgirls de Las Vegas. Me encanta todo lo que llevo puesto. Enseño mis piernas, enseño un poco de piel y sorpresa, me quito el bustier y estoy desnuda como las Showgirls de Las Vegas. Me encanta esta ropa, para mí una de mis favoritas. Me siento súper cómoda en ella y me veo súper sexy y me veo muy elegante a la misma vez. Cuando me dijeron el tema es Showgirl, memorablemente se me vino la movie de Naomi Malone, Showgirl, en esa portada. Y esto es como lo quise recrear con la ilusión de mi mayón que me estoy viviendo en este momento, plumas de paisán y viéndome bien Showgirl Las Vegas. Esta es la idea y nos vemos perronas. ¿O no, mi chavo?
Comienzo a abrir mis brazos y expongo mi traje lleno de cristales y perlas. Una dancing queen en su fantasía. Con mi headpiece, mis plumas, sintiéndome como la única showgirl del momento. Mis zapatillas brillando paso a paso, sintiéndome expensive, carísima. Tropicana, un paraíso bajo las estrellas. Yo no podía irme de este programa si no tenía la oportunidad de representar mi cultura, de representar lugares icónicos de mi tierra que de verdad han marcado no tanto la cultura propia nuestra, sino cómo se nos reconoce ante el mundo. Para mí estar hoy aquí con el típico candelabro, con estas mangas bien de rumberas de cajón, es algo que de verdad me lleva muy de vuelta a mi tierra, me conecta con mis raíces y me abre la posibilidad de que el mundo también sepa de que este lugar tan icónico sigue estando presente y vivo en el corazón de todos los cubanos. Bueno, chicas, pues vamos a mencionar. Están hermosas todas. Gracias. Voy a mencionar a las primeras salvadas de la noche. Y nuestra primera salvada es Mariah. Un paso adelante. Y quedé salvada. No sé, con sentimientos encontrados. Se me hace que justo a la vez. Mi trabajo lo hice más cabrón y muy cabrón y me miré a cabrona como para haber estado en el top 3. Nuestra segunda salvada, chicas, es Anika Leclere. Si estamos en una categoría de Showgirl, yo quiero que la que se vaya al bottom es la que no cumplió la categoría. Anika. Anika, porque también ya como que habla mucho y como que chocamos ahí muchas cosas y es la única que yo quiero que se... ¡Au! Yo sé. Nuestra tercera salvada, maravillosa con polvo y todo, Valeria. Sparx. Estaba súper emocionado. La verdad que yo sentía que yo iba al bottom. Una de nuestras favoritas esta noche, que nos encantó lo que hizo, todo lo del cambio de vestuario, que nos gustó muchísimo. Amalara Sofia está salvada esta noche. Estamos safe de nuevo, pero me estoy cansando de estar safe. Realmente están pasando unas cosas que a mí no me gustan, están salvando gente que no se merece que lo salven y no se puede así con el favoritismo que tienen. Y bueno, entre ustedes 5 está la ganadora de esta noche y es la señorita Leyla Edwards. No la siento victoria. ¿Por qué? Porque hace 3 semanas le hablo a Mariah, le pido que... Le digo, no tengo traje de Vegas. No tengo traje de Vegas y en buena onda me prestó su contacto. Siento que al darme la mano, pues me
sentí que era de ella. Y también una cosa que te quiero decir, porque tuviste un reto hace rato, ¿no, Fedro? Sí, es verdad. Estuve con ustedes en el cuarto de maquillaje y la verdad es que me encantó compartir con ustedes y tuvieron un reto hermoso donde en 10 minutos se tuvieron que maquillar. Felicidades, te quiero regalar todo este año lo que tú necesites para tu maquillaje de tus pestañas, cortesía de 1111 Beauty por ganar ese reto. Muchas gracias. Felicidades. Así es que la ganadora de esto eres tú doblemente, Leyla. Tu wardrobe, tu outfit, todo estaba bellísimo. Nos encantó. Pero no te confíes, ¿eh? Así es que puedes ir con tus compañeras. Mi preferida hasta ahora de lo que he visto, Leyla, sí. Me encanta ella. Ajá. Sí. Estas son las salvadas y las eliminadas. Ok. Voy a mencionar a las dos chicas salvadas que están aquí. Para mí ha sido, no ha sido fácil. Quiero que sepan que no fue unánime la decisión que se tomó en esta ocasión. Así que no se lo tomen como que hay lo mejor y lo peor, no. Hay diferencias de opiniones, pero bueno, una mayoría tiene que seguir el liderazgo de la decisión. Así que no es la decisión unánime. Sin embargo, pues bueno, aquí hay un jurado y hay que hacer las votaciones. La primer salvada eres tú, Sunel Molina. Muy bonito y muy buen concepto además. Y como siempre, recomiéndame tu nutriólogo. No te confíes. Claro que no. Ay, tú sí confíate, cuerpazo. Confíate con esos músculos, yo me confiaría también. La segunda salvada de esta noche es Afrika Mendiola. Felicidades, muy lindo tu concepto. Yo la verdad sí me considero una showgirl porque lo que están pidiendo los jueces, siento que yo les estoy dando eso y más. Y bueno, y Venus, muy hermoso el vestuario, muy hermoso el concepto, pero desgraciadamente se tiene que quedar dos chicas para hacer el reto. No quiere decir que no lo hayan hecho bien, simplemente, pues bueno, hubieron ahí algunas situaciones con el vestuario, como que, ¿no? Para caminar y demás, y tú sabes que todo eso cuenta. El concepto, a lo mejor en tu caso, está muy lindo el vestuario, pero siempre hay que unificar un concepto, la actitud, como que todo vaya encaminado y nos transmita y pase algo en el escenario. Entonces, no porque no esté bonito, está espectacular, se han esmerado, pero bueno, yo creo que es momento de hacer el reto, así que música y a brillar. Van a ver, me pusieron en el baro. Ahorita les voy a ganar. Voy con todo. Prepárense. Tu momento es hoy. ¿Preparadas para triunfar? A brillar, mis amores. Vengo de caña, vengo del sol. Tengo en el alma ritmo y sabor. Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera. Mi orgullo es ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra. No me gustan las palabras que faltan a la verdad. Llevo cantos en el alma de amor a la libertad. Y siento
bárbara! ¡Qué lindas, la verdad! Eso es lo que queremos ver. Eso queremos ver en el escenario, la energía, que nos transmitan algo. Sabemos que el vestuario, los brillos son importantes, pero lo más importante es lo que ustedes transmiten. Cuando me pusieron en el bottom, como que sentí que, what the f***. Bueno, pues sabemos que esta es una competencia y no te tienes que confiar y tienes que dar todo a la primera vez. Todo. Porque si no das todo, no va a haber nada. Es por eso que están aquí ustedes esta noche. No se confíen y lamentablemente... Ay, qué mala eres. Ay, sí, ya. La que se va a disfrutar y a seguir en la casa y va a dormir bien y va a poder cenar y no se la va a pasar llorando. Sí, la que se queda. Ay, sí, qué mala. Pues agarren la onda, ¿eh? Así es que la que se queda esta noche y la que está salvada y la que va a seguir en la jaula de las locas, Draga Latina, es Vicky. Gracias. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Ay, me duele mucho de que pues yo tuve que haber sido la que te sacó, hermana. Sorry. Yo no quería, pero la Talía se apoderó de todo este cuerpo. Entonces no pude. Tiré pelo y todo. Ay, hermana, sorry. Si gano te voy a dar unos $1000. Te amo. Ay, mi hermano. No peso. Bueno, Venus, este no es el final de tu carrera. Has brillado, nos has demostrado y más que nada te has demostrado tú misma en abrirte, en enseñarte lo que tú eres, lo que tú quieres expresar. Sigue así, siempre sé tú misma y no te confíes. Has hecho lo mejor en este season de Drag Latina, pero lamentablemente has llegado al final. Los amo, no es el final y pues ahorita me gustó compartir con mis compañeras y los veo pronto. Gracias. Drag Latina, esta soy yo. Drag Latina, soberbia, esta soy. Drag Latina, esta soy yo. Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo. Maquillaje, me pinto el pelo, yo hago lo que quiero. Ya sabes muy bien quién soy. Fabulosa, la soberbia, la más perra soy. Traigo rojos mis labios, los tacones más altos. Me gusta ser el centro de atención. En la disco bailando, para todos brillando. Te entrego el corazón. Soy una drag latina, una diva que domina. Que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan a la gelatina. Soy una drag latina, hoy te cambio la rutina con talento y esplendor. Una diva fina, drag latina, esta soy yo. Drag latina.